Bueno, llegamos al último subcapítulo de este primer capítulo de la imagen-movimiento. Tercera tesis de Bergson. Deleuze retoma el concepto de movimiento diciendo que el movimiento expresa un cambio en el todo. Vamos a prestar mucha atención a esta idea. Expresa un cambio en el todo. Dice Deleuze, nuestro error consiste en creer que lo que se mueve es algo exterior a la cualidad. Bueno, esto puede llegar a perdernos un poco o puede ser difícil de entender en un primer momento, pero es más sencillo de lo que parece. Habla sobre la cualidad, ¿no? La cualidad, dice Deleuze, cambia al mismo tiempo que los elementos móviles. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar un poco de esta idea de los elementos. Esto tiene que ver con el sentido común, la manera en que nosotros entendemos habitualmente el movimiento. Uno cree, por ejemplo, vamos a ver mi mano, ¿no? Mi mano en este momento se está trasladando de izquierda a derecha de mi cuerpo, ¿no? En el espacio en donde yo estoy sentado. En el caso de, como lo están viendo ustedes, se está moviendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en la pantalla que ustedes están mirando, ¿no? Bueno, entonces en ese caso los elementos móviles de los que habla Deleuze, por ejemplo, sería mi mano en este caso, ¿no? Ahora tengo dos manos moviéndose, mis dos manos son elementos móviles. Obviamente mi boca, mi cuerpo, todos son elementos móviles. Ahora, lo interesante de la tesis de Bergson es que Bergson señala el hecho de que en realidad mi mano no es un elemento, es un pretendido elemento. ¿Por qué? Porque lo que se mueve, lo que cambia, no es ese elemento. Yo no estoy moviendo supuestamente mi mano en el espacio, sino que eso forma parte de cierta ilusión, de cierto sentido común ilusorio sobre las cosas. Vamos a ver más puntualmente sobre esto. Estos elementos, dice Deleuze, son pretendidos elementos. Son en realidad abstracciones, producciones imaginarias, es decir, nuestra forma, nuestra percepción, nuestra cabeza concibe estos pequeños conjuntos, estos pequeños objetos, estos elementos móviles y concibe la idea de movimiento como traslación de estos elementos en el espacio. Pero no hay traslación, sino transformación. ¿Qué significa esto? Vamos a pensarlo usando una metáfora contemporánea. Ustedes están viendo mi mano en este momento moverse de un lado a otro sobre la pantalla, pero en realidad eso es una ilusión. Lo que realmente está sucediendo es que el dispositivo con el cual ustedes están viendo esta imagen recibe un input, ¿no? La computadora, el mother o la placa de video está enviando a el dispositivo de monitoreo, al monitor, una serie de información en forma de ceros y unos. Esa información empaquetada, pensémoslo de manera más abstracta, son pequeños puntos, ¿no? Imaginemos la pantalla como una superficie plana donde hay diferentes puntos, ¿no? 1920 puntos por 1080 puntos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos se va actualizando una cantidad de veces por segundo, de tal manera que uno no reconoce esa actualización, no entiende esa actualización, pero está sucediendo, ¿no? Entonces, en este primer momento, esta imagen que estamos viendo acá señala diferentes colores para distintos puntos que terminan como dibujando, digamos, mi mano. Ahora, si yo muevo la mano, en realidad no es que el objeto mano en el monitor se está moviendo por la superficie, sino que cada microsegundo la pantalla se está actualizando. Entonces, imaginemos aún más en abstracto, olvidémonos de mi mano y pensemos una pantalla completamente oscura con un punto verde en el medio. Ese punto verde empieza a moverse hacia arriba. No es el punto verde el que se está moviendo, sino que para cada nueva actualización, el punto verde, digamos, la pantalla en este punto preciso, por ejemplo, digamos 960,540, la coordenada central de nuestra pantalla, indica que hay un punto verde. Pero en el momento siguiente indica que hay un punto negro.
y el punto de arriba, pongámosle 960.539, se activa el verde. Entonces tenemos toda una pantalla verde y un punto, toda una pantalla negra y un punto verde en un lugar específico. De esa manera uno puede desnaturalizar la percepción y entender que justamente esto, no hay traslación, sino transformación. El todo, es decir, la información de lo que tiene que haber en la pantalla, pongámosle como 3 millones de puntos negros y un punto verde, pongámosle, en una coordenada específica. Es decir, la información no es bidimensional como lo que ustedes están viendo ahora, sino unidimensional. Por eso nos referimos a ella como información. Obviamente la información puede organizarse de distintas maneras, pero para poder simplificar y entender que lo que vemos no es en realidad, digamos, lo que nuestro sentido común, nuestro cerebro le asigna a esa información. Uno ve la mano trasladándose en el espacio, pero lo que está sucediendo es una completa actualización de una performance que es la realidad, digamos, que está en todo momento actualizando posiciones de puntos, de moléculas, de objetos en posiciones determinadas. Y podemos considerar esta como un concepto medio digno de Heráclito, en el cual en realidad uno nunca se baña en el mismo río, queriendo decir que en realidad no hay, lo que dice digamos, Heráclito es como que cada instante nuevo, cada nueva instancia de esta performance que es la realidad, construye un nuevo río, como agarrando diferentes pequeños mini objetos, átomos, lo que sea, y situándolos en coordenadas específicas. Bueno, esta es la concepción bergsoniana sobre el todo. Vamos a volver para atrás. El movimiento expresa un cambio en el todo. Nuestro error consiste en creer que lo que se mueve es algo exterior a la cualidad. Pero esa cualidad cambia al mismo tiempo que los elementos móviles. Es decir, el todo está cambiando constantemente. Acá tenemos un todo con mi mano en esta posición y más adelante tendremos un todo con mi mano en esta posición, ¿no? Y el movimiento, digamos, expresa ese cambio. No caigamos en el error de pensar que hay una mano inmóvil en cada posición. Lo que dice Bergson es justamente estos elementos móviles son solo pretendidos elementos, son en realidad abstracciones, producciones imaginarias. El movimiento en sí, tal como lo entendemos, es una abstracción, una producción imaginaria que expresa una totalidad que nos vemos incapacitados de imaginar. Digamos, es como lo sucesivo está produciendo una totalidad que cambia constantemente y que nunca concluye y que nunca puede darse por justamente lo que estuvimos hablando en los capítulos anteriores. Sigamos avanzando. Por lo tanto, no hay traslación, sino transformación. Entonces, ¿qué tenemos? Esta idea ilusoria del corte inmóvil digamos, es al movimiento lo que el movimiento es al cambio. Salvo que esta relación entre el corte inmóvil y el movimiento, Bergson la caracteriza como una ilusión, y en cambio esta relación entre movimiento y cambio, entre movimiento y todo, Bergson la caracteriza como realidad, como una realidad, como la realidad de la temporalidad, teniendo en cuenta que el todo no está dado. Esto implica el carácter espiritual del tiempo. ¿Qué significa? O sea, Deleuze habla de espiritual porque para Bergson tiene un componente espiritual. Quizás para nuestra concepción contemporánea podemos entender lo espiritual como algo mental o como algo informativo. Pero Deleuze iguala estas ideas. En realidad lo espiritual tiene que ver con el hecho de que no es que hay un objeto mano en el espacio, sino que, o un objeto humano moviéndose en el espacio, sino que esta idea de objetivar el objeto, valga la redundancia, es una abstracción que nos permite entender, pero la realidad detrás de todo eso es una información, el espíritu es la información que permite la sucesión de eventos que nosotros comprendemos como movimiento de objeto, por ejemplo, como objetividad, pero que
trasciende esa objetividad. Esto tiene que ver con el hecho de que, digamos, toma como punto de partida el hecho de que el todo no es un conjunto. ¿Por qué? Porque los conjuntos son necesariamente cerrados. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, digamos, decimos que el todo es un conjunto, estamos generando una abstracción que nos permite entender. Sin embargo, recordemos, ya lo hablamos en los videos anteriores, el todo no está cerrado, está dándose constantemente. Y el movimiento es justamente una de las maneras de abstraer y entender el cambio que se produce en el todo. Entonces, necesitamos de conjuntos cerrados para entender. Pero el conjunto es un recorte artificial, ¿no? Entonces, nos puede hacer caer en errores, como los errores que señala Bergson. Por ejemplo, nos genera esos sesgos, es decir, nuestra forma de percibir, como seres limitados, nos obliga a caer en abstracciones para describir. Y esto vale también para la física, digamos. No estamos hablando solo de filosofía, de cómo concibo la realidad, sino que los modelos que la física utiliza para describir la realidad son necesariamente abstracciones y son muy útiles, nos permiten entender, pero también nos pueden hacer caer en errores. Es por eso que Bergson, digamos, si bien es considerado como una especie de crítico del mecanicismo, y esto pasa creo con muchos pensadores, esa crítica del mecanicismo no es una crítica de las personas que llevaron adelante los modelos. Sería imposible criticar a Newton, por ejemplo, en el sentido en que es una de las personalidades más importantes en la historia de la ciencia, si no el más importante, o a Einstein en un futuro, cuando entendamos de manera más completa la realidad, tampoco vamos a criticar y decir, sí, estaba equivocado porque tenía una concepción tridimensional de la realidad. No, bueno, fue justamente Newton el que nos permitió llegar al punto en donde hoy podemos cuestionar el mecanicismo. Fue Einstein el que nos permite el cuestionamiento, el difícil cuestionamiento de la realidad que se está llevando hoy en día a cabo, digamos, y que todavía no ha concluido. Produjo nuevas formas de entendimiento, nuevas abstracciones que nos permitieron seguir avanzando, digamos. Entonces, estos recortes artificiales son necesarios para entender, pero al mismo tiempo son la base de equívocos. Y Bergson justamente se para en ese momento histórico señalando estos equívocos e intentando construir una nueva filosofía en base a la física, la innovadora, digamos, concepción física del momento en que él está escribiendo. Entonces, podemos, digamos, para ir concluyendo este primer capítulo, podemos decir que el movimiento tiene dos caras. Por un lado, acontece entre objetos y partes. Esto es la clásica concepción mecanicista. Por otro lado, expresa una realidad espiritual, un todo, una duración. Este libro que estamos trabajando ahora, digamos, pone el microscopio en la imagen en movimiento puntualmente, por lo cual vamos a ver qué significa esta expresión de una realidad espiritual, esta idea del movimiento como una especie de intermediario, de una imagen indirecta. Esto va a ser un trabajo de todo, digamos, durante todo el libro, o sea que no puede explicarse todo ahora, sino bueno, dejémoslo abierto y estemos atentos a este concepto. El movimiento, por un lado, acontece entre objetos y partes, esta es la concepción mecanicista. Por otro lado, expresa una realidad espiritual, un todo, una duración, es la concepción biologicista que está intentando expresar Bergson con sus tesis. O por lo menos que, sí, digamos que Deleuze está, digamos, considerando. Por otro lado, vamos a por lo tanto, conclusiones del primer capítulo finalmente. Existe una imagen instante, un corte inmóvil, artificial, ilusorio, ¿no? Pensemos esa idea del fotograma, uno atrás de otro, ese pequeño fotograma que Bergson señala en su primera tesis que no es lo que compone el movimiento, lo podemos llamar imagen instante.
La imagen en movimiento es, en cambio, un corte móvil. Ese es el gran, digamos, acierto de Bergson al caracterizar el movimiento como un corte móvil, una expresión indirecta del tiempo. Sobre esta imagen vamos a dedicar toda esta serie de videos, porque el libro de Deleuze, bueno, obviamente la imagen en movimiento, trata sobre este tema. Pero Deleuze plantea, digamos, un concepto aún más profundo o más complejo, que es el de imagen-tiempo. Y esta imagen-tiempo él la va a trabajar en un libro específico que escribe, digamos, después de este, o la segunda parte de este libro, que es la imagen directa del tiempo, sin mediación del movimiento. Para llegar a describirlo en mayor profundidad hay que trabajar mucho primero la imagen movimiento y después vamos a llegar a los momentos en donde esa imagen tiempo empieza a aparecer y entonces vamos a tener mayores elementos para poder describirla. Pero para eso vamos a hacer todo un trabajo primero que se centra justamente en la imagen movimiento. Así que bueno, así termina finalmente este primer capítulo y espero que haya sido útil mi explicación. Por favor, si tienen alguna duda, me ayudaría mucho que las hicieran, porque de esa manera puedo entender dónde estoy acertando, dónde estoy equivocándome en las formas de explicación. Por ahí voy muy rápido, por ahí tomo demasiado tiempo con algo que es fácil. Todas las opiniones me ayudan.